Para respetar el tiempo de todos, vamos a dar inicio el día de hoy. Mi nombre es Jorge Arturo Gutiérrez y les damos la más cordial bienvenida al programa gratuitos ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. Los dos primeros son organismos filiales de CAINTRA y el tercero es producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, estamos buscando aportar conocimiento y prácticas de negocio relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de empresas y organizaciones de todo giro y tamaño. Estos webinars no son talleres a profundidad en temas seleccionados, pero sí son cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayuden al empresario a visualizar los beneficios factibles de lograr y visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginar. La sesión tendrá una duración de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas, por lo que les invito a buscar en la parte de abajo donde dice chat y si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, que nos las hagan llegar por este medio. En nuestro webinar del día de hoy tenemos la presencia de Aide Arriaga, que es la consultora asociada y aliada del CBT, con el webinar Gestionando Equipos de Trabajo Ágiles con Scrum. Aide cuenta con 27 años de experiencia profesional con estudios como ingenieros en sistemas y un MBA. Además, complementa su formación con un certificado en PROSI, Change Management, es Scrum Master certificada, tiene certificación en liderazgo ágil y recientemente terminó su formación como coaching ontológico. Aide se considera una agilista en construcción y le apasiona jugar un rol catalizador en las organizaciones. Muchísimas gracias, Aide, y bienvenida. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que agradezco bastante el espacio y vamos a tratar de aprovechar muchísimo este tiempo. Entonces, adelante con sus preguntas. Como bien comenta Jorge, vamos a arrancar. Gracias. Bueno, como bien comenta Jorge, hoy vamos a platicar sobre esta transformación en las empresas hacia ser una empresa ágil y cuáles son algunas de las implicaciones. La verdad es que este es un tema bien completo, muy amplio. Entonces vamos a tratar de aprovechar este tiempo al máximo y vamos a ver algunos de los elementos claves que en mi experiencia generan mucho valor empezar a ver cuando vamos a arrancar este recorrido. La agenda para este día, en estos 30 minutos, vamos a hablar sobre agilidad, entender un poco por qué empezamos a hablar sobre agilidad, qué es agilidad, y platicar un poquito sobre esto. Luego profundizaremos sobre Scrum, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Entenderemos qué es Scrum, por qué hablamos tanto de Scrum y cómo es este marco de trabajo. Después estaremos platicando sobre la agilidad organizacional. Es decir, ya cuando pensamos escalar agilidad y no solamente activar un equipo Scrum. Muy bien. Entonces empezamos. ¿Por qué agilidad? ¿Sí? Y aquí me gustaría escucharlos. Si pueden, este es el código QR, donde les pido que accesen. ¿Sí? A menti.com también viene ahí el código. O si no, pueden escanearlo con su celular. Y les pido de favor que contesten la pregunta que aparece ahí. En una palabra, ¿qué significa agilidad para ti? Muy bien. Velocidad, flexibilidad, rapidez de respuesta, rápido, proactividad, capacidad, dinamismo, sentido de urgencia. Si se fijan cómo va, la mayoría relacionamos agilidad con velocidad, con rapidez, con facilidad,
Por aquí veo flexibilidad también. Muy bien. Rapidez limpia. Transformación continua, entendimiento. Astucia y rapidez. Dinamismo. Muy bien. Gracias. Creo que ya la mayoría ya opinó qué significa agilidad para ti. Hablamos de velocidad, de flexibilidad, rapidez, habilidad, facilidad, ¿sí? Dinamismo, astucia, pero en general la mayoría, si se fijan, habla sobre el tema de velocidad, flexibilidad. Ahí se están sumando otros. Ligero, ¿sí? Rapidez, eficiencia, eficacia, veo por acá. Muy bien. Creo que en general la mayoría trae ese concepto, el cual es correcto. Cuando hablamos de agilidad, no solamente hablamos de hacerlo más rápido, no solamente hablamos de que somos más veloces, sino es un conjunto de varios elementos. Uno de los cuales, que me da mucho gusto que aquí pusieron, es el tema de flexibilidad. Es decir, qué tan flexibles somos, y por ahí hay otra palabra que va mucho de la mano con este tema de flexibilidad, también es qué tan pronto aprendemos o con qué flexibilidad nosotros aprendemos. ¿Sí? Déjenme, se me fue la presentación, acá está. Muy bien, entonces creo que estamos en general, estamos alineados, más o menos estamos hablando de eso. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿pero por qué agilidad? ¿Por qué las organizaciones empiezan a platicar sobre agilidad? ¿Sí? Y no sé si han escuchado ustedes, pero hay una palabra que se llama VUCA. No sé si lo han escuchado. Habla sobre el entorno VUCA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy nos estamos enfrentando a las organizaciones, y qué mejor momento que este, en el que estamos viviendo ahorita, en esta pandemia. Nos enfrentamos a una situación donde vivimos alta volatilidad, ¿sí? Incertidumbre, desde el sentido de no sabemos si vamos a regresar, cuándo vamos a regresar, se abre el comercio, no se abre, se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar. El tema de la volatilidad que impacta mucho a las materias primas, el precio, la complejidad en los mercados, ¿sí? Ahora, pues muchas de las empresas tienen que reenfocar sus esfuerzos y definir estrategias nuevas, porque los consumidores ya no son los mismos, ya no se están apegados a una marca, ¿sí? Ahora buscan diversidad y la hay, ¿sí? Y entonces en ese entorno también hay muchísima ambigüedad. Lo que te funcionaba antes, hoy no te funciona. Entonces estamos hablando de un entorno VUCA, ¿sí? Ustedes lo van a escuchar como eso, entorno VUCA. Entonces vivimos en ese entorno VUCA y lo que buscamos es que las empresas tengan la capacidad de adecuarse ante este entorno cambiante. Por eso hoy hablamos de agilidad. Si no es que sea una moda, que por ahí pueden escuchar eso. No estamos hablando de moda, estamos hablando de una necesidad. ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes se pueden encontrar muchísimas definiciones de lo que quiere decir agilidad. Yo les quise poner por aquí dos. Fíjense, la primera dice, la agilidad tiene que ver con flexibilidad, como lo comentamos, con la capacidad de una organización para adaptarse rápidamente y dirigirse hacia una nueva dirección. ¿Sí? Entonces hablamos de un entorno VUCA, este entorno volátil, sí, que está cambiando constantemente. Entonces las empresas deben de tener la capacidad de reaccionar rápidamente, de aprender en este entorno y reenfocar esfuerzo, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca con agilidad. En ese camino hay muchos retos y ahorita vamos a platicar sobre ellos. Otra definición que me gusta muchísimo dice, agilidad no se trata de implementar herramientas y procesos ágiles. Se trata de incorporar más plenamente la mentalidad ágil y adquirir la memoria muscular asociada. Entonces, ustedes van a escuchar mucho que agilidad es un mindset. Y normalmente hablamos de agilidad en dos sentidos, ¿sí? Hablamos de agilidad
y muchas veces lo relacionamos solamente con los marcos de trabajo, como puede ser Design Thinking, Scrum, cualquier otro marco de trabajo ágil. Esa es una manera para hacer agilidad, pero estamos hablando de hacer agilidad. Hay otro tema que habla sobre el mindset o sobre la cultura, sobre los comportamientos, y eso es el tema de ser ágil. ¿Sí? Ahí es donde está el principal reto. Y realmente tenemos que pensar en ambos sentidos, en qué tan ágil soy y qué tan ágil ejecuto las cosas. ¿Sí? Entonces es un camino en ambos sentidos, no solamente en las prácticas, sino en la cultura. Y algo súper interesante y muy retador es que agilidad no se puede implementar dentro de los supuestos actuales de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que el estilo de liderazgo cambia completamente. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, pero ese es uno de los temas más trascendentales en términos de mindset. El estilo de liderazgo cambia. ¿Sí? Ya no es ese estilo de comando y control, es un estilo más de liderazgo servicial, ¿sí? De un coach que está ahí para acompañar. Cuando surgió todo este tema de agilidad, surgió, como muchos de ustedes pueden saber, surgió para las áreas de desarrollo de software. Hoy, al día de hoy, el tema de agilidad no solamente se aplica para las áreas de software, se aplica para cualquier proceso de negocio en cualquier área de la empresa. Entonces platicábamos que agilidad habla de un mindset, ¿sí? Un mindset que está descrito por 4 valores y 12 principios. Por ahí de los 80s se juntaron un grupo de expertos a crear un manifiesto ágil, ¿sí? Específicamente enfocado para el desarrollo de software, ¿sí? Sin embargo, este manifiesto sigue siendo válido y se aplica no solamente para el desarrollo de software, sino para cualquier, como les decía, cualquier proceso de negocio, cualquier empresa, invariablemente si es un equipo que esté desarrollando un software o que esté modificando un proceso de negocio o que esté diseñando un nuevo modelo de negocio, estos valores 4 valores y 12 principios son los mismos. ¿Sí? Entonces, hablamos que agilidad es un mindset descrito por 4 valores, definido por 12 principios y que se ve reflejado a través de muchas prácticas. ¿Sí? Algunas de las cuales les comentaba, pues es Scrum, Kanban, Design Thinking, XP y muchas más que se pueden encontrar. Cuando hablamos de los 4 valores, hablamos de 4 valores muy simples y que no sustituyen los que están a la derecha, pero que son más importantes. Por ejemplo, habla de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Es decir, que valoramos más la comunicación cara a cara. Valora un entregable funcional sobre una documentación extensiva. ¿Sí? Valora la colaboración con el cliente sobre una negociación contractual. Es decir, que tengo la capacidad de ir ajustando. Y aquí está la respuesta ante el cambio. ¿Sí? Estos son 4 valores y 12 principios. Pero ahorita por tiempo no vamos a profundizar en los 12 principios, pero son como una profundidad mayor a los 4 valores. Entonces, cuando hablamos de agilidad, fíjense, uno de los puntos más importantes es que agilidad habla de generar valor de manera incremental, a través de iteraciones, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí hay una diferencia entre la forma tradicional de abordar las iniciativas o abordar los retos en una organización contra la forma ágil de ir generando valor de manera incremental. Si se fijan aquí, las diferencias que vemos entre esta imagen de arriba contra esta imagen de abajo, es que incluso mi cliente, la satisfacción de mi cliente, durante todo el proceso, hasta que no le doy el producto final, está feliz. Pero en un entorno ágil, mi cliente, vamos aprendiendo de la necesidad de mi cliente y qué tanto estoy satisfaciendo su necesidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo liberar algo de valor y aprendo. ¿Sabes qué? Mi cliente necesita algo más seguro y le pongo algo que le dé más seguridad. Sigue sin estar satisfecho y quiere algo donde pueda mínimo sentarse. Bueno, pues empiezo a aprender y en ese momento empiezo a generar ese valor donde me acerco mucho más a una satisfacción real de mi consumidor. Si se fijan, incluso hay una diferencia entre la sonrisa de mi consumidor y el producto final. Eso es un punto muy importante. El producto final es completamente diferente a como nos habíamos imaginado en un inicio, ¿sí? Acá el producto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque fuimos aprendiendo.
Entonces, ese es uno de los puntos que yo les comentaría. Cuando hablamos de agilidad, hablamos de generar valor en periodos cortos de tiempo de manera incremental. Ese es el foco de agilidad, ¿sí? A través de esos procesos cortos de tiempo, ¿sí? Que se pueden percibir que son un poco más ágiles o más rápidos. Muy bien, entonces ahí es como un pequeño fundamento de lo que es agilidad y vamos a explorar un poquito sobre qué es Scrum, ¿sí? Para empezar, ¿por qué hablamos de Scrum? ¿Sí? Porque hay otros marcos de trabajo, pero sin embargo Scrum es uno de los marcos de trabajo más utilizados en las transformaciones ágiles. Es decir, las empresas que están emprendiendo este camino, la mayoría de las empresas está utilizando Scrum, ¿sí? O prácticas dentro del mismo marco de trabajo Scrum. ¿Por qué Scrum? Porque Scrum nos ayuda a resolver problemas complejos, a probar hipótesis y a generar ese valor de negocio en periodos cortos de tiempo. El marco de trabajo Scrum está diseñado de tal manera que te habilita ciertos elementos para poder generar ese valor y aprender en el camino, ¿sí? Para los que no sepan, Scrum viene de una jugada del rugby, por eso está aquí esta imagen. Esta jugada se llama Scrum precisamente. Y lo que está sucediendo aquí es que es un equipo que está completamente enfocado ante un reto, ¿sí? Y que es un equipo cohesivo, es un equipo, es decir, un equipo que confía uno en el otro. Esa es la filosofía detrás de Scrum, ¿eh? Un equipo cohesivo, con confianza, ¿sí? Con transparencia, con respeto y que está enfocado. Es decir, tiene que ser un equipo 100% dedicado, ¿sí? Entonces, si vemos rápidamente el marco de trabajo Scrum, les comentaba que es un marco de trabajo que tiene los momentos bien definidos. Habla de un momento de planeación, ¿sí? Para empezar, en este momento de planeación, empezamos con una serie de actividades o de historias, que en Scrum se le conocen historias, que deben de estar priorizadas. Priorizadas por valor de negocio, donde el valor de negocio es el que está en el tope, ¿ok? Entonces, pasamos por una fase de planeación donde de todas las necesidades que tengo, el equipo de trabajo se compromete a un pedacito y ahí es donde empieza el foco. A ver, de todas estas necesidades vamos a comprometernos a lo que más valor genera, ¿sí? Y empiezo a correr las primeras iteraciones, que en Scrum las iteraciones se llaman sprints, ¿sí? Y estas iteraciones pueden durar de 2 a 4 semanas. Otro tema muy importante con Scrum es que todo tiene un time box. ¿Qué quiere decir un time box? Es un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Para esto, algo que nosotros hemos aprendido en el tiempo, en mi experiencia, es que la disciplina es sumamente importante, ¿sí? Estos equipos ágiles pudiera parecer que no tienen, pero realmente son mucho más disciplinados, deben de ser mucho más disciplinados, porque traen un ritmo de trabajo acelerado. Entonces, aquí les digo que hay una planeación de un pedacito, ¿sí? Empieza la ejecución y todos los días el equipo se reúne en una sesión que se llama Daily Scrum, 15 minutos. ¿Sí? El equipo de trabajo se reúne y contestan preguntas que les permiten inspeccionar y adaptar continuamente, fíjense, son diariamente. Entonces ahí yo me aseguro de que ese valor que estoy esperando lo estoy generando de a poco. Entonces diariamente 15 minutos el equipo se reúne, normalmente es un stand-up, ¿sí? Están de todos de pie y se contestan 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún impedimento. Y en ese momento pueden compartirse, se genera transparencia y puedo ajustar y adaptar. Al final del sprint, ¿sí? O de esta iteración de 2 a 4 semanas, hay otro evento que se llama Sprint Review. En este Sprint Review es la oportunidad perfecta para presentar ese pequeño valor de negocio al que me comprometí, ¿sí? Pero con un alto valor de negocio, ¿sí? Ese pequeño producto con un alto valor de negocio, porque acuérdense que son los que están en el tope, y lo presento a mis stakeholders, a mis clientes, como un producto, algo bien importante aquí, es un producto terminado funcional, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de software, de un proceso, de un modelo de negocio, lo que se haya definido para este camino debe ser funcional, ¿sí? Ese sí es un punto súper crítico. Lo que buscamos es que sea funcional y que sea potencialmente liberable. ¿Qué quiere decir con este potencial? Que no necesariamente lo voy a liberar, es una decisión del equipo, pero está listo para ser liberado,
¿sí? Está aprobado en producción, si es algo software, si es un modelo de negocio, está, pues de cierta manera aprobada la hipótesis, ¿sí? Y ya la puedo liberar. Ese pequeño pedacito lo puedo liberar. Acuérdense que lo que buscamos en agilidad es generar valor de negocio en periodos cortos de tiempo. Y un punto súper importante es la retrospectiva, ¿sí? Ese es el momento, es otro evento, otra sesión, ese es el momento en que el equipo puede capturar el aprendizaje, ajustar y adaptar y empezar con el siguiente sprint, ¿sí? Al día siguiente que sigue, el equipo arranca con el siguiente sprint, ¿sí? Y continúa, ¿sí? Continúa y toma otros elementos de este listado de requerimientos. Eso es de manera muy general cómo funciona el marco de trabajo Scrum, ¿sí? Les platicaba que en Scrum se vive muchísimo la transparencia, la inspección y la adaptación. Y si se dieron cuenta ahorita que estábamos platicando, pues el marco de trabajo está preparado para que si lo vives de una manera disciplinada, vivas la transparencia, vivas la inspección y la adaptación. Y eso es lo que te va a permitir realmente generar valor incremental, ¿sí? Tenemos roles muy particulares en Scrum, ¿sí? En una marco de trabajo tradicional, de pronto tenemos muchos roles, ¿sí? Segmentados y por silos. Y aquí tenemos un equipo completamente enfocado, ¿sí? Disciplinado y multidisciplinario, ¿sí? Pero cada uno tiene un rol muy particular. Hay un Product Owner, que es el dueño del qué, de esa visión de este producto, ¿sí? Tenemos un Scrum Master, que es el dueño de, pues es el, como su nombre lo dice, ahora sí que es el experto en Scrum, y es el que puede ayudar al equipo a cuidar que sigan en un ritmo de trabajo sostenible, ¿sí? En esa productividad, elimina obstáculos, es un coach. Y tenemos el equipo de trabajo, que es el equipo multidisciplinario, que es de 3 a 9 personas, ¿sí? Es un equipo autónomo y se gestiona solo, y es el dueño de cómo vamos a ejecutar las cosas, ¿sí? Finalmente no hay un líder, todos son líderes, ¿sí? No hay un jefe, no es que el Product Owner sea el jefe del Dev Team ni el Scrum Master, todos están al mismo nivel, pero cada uno tiene su responsabilidad muy, muy clara, ¿sí? Hay otros temas súper importantes también, que cuando vamos, esto que vimos es solamente con Scrum, ¿sí? Y es cuando habilitamos un equipo. Pero cuando empieza a crecer esto dentro de una organización, ¿sí? Que no solamente tenemos un equipo, imagínense ya tenemos 2. Y conforme va creciendo, realmente esto a mí me ha pasado que el crecimiento es muy orgánico. Una vez que empiezas, ya no hay una vuelta atrás, ¿eh? Empiezas a descubrir cosas nuevas y empiezas a demostrar y la organización busca de inicio activar equipos, ¿sí? Y empiezan a activar, pero te empiezas a encontrar con retos. Uno de ellos es que la estructura organizacional, como normalmente estamos acostumbrados a verla, que es de una manera jerárquica, empieza a evolucionar a una estructura más de redes, ¿sí? A una estructura más colaborativa y representa retos para la organización y para la cultura. Depende de la cultura organizacional que tengamos, ¿sí? También, hablando de esa cultura organizacional, tenemos que identificar un punto clave, es identificar cuál es la cultura en la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y hay por ahí una teoría de cultura donde nos habla de 4 tipos de cultura. Una cultura de colaboración, donde dice que si todos vamos juntos, trabajando juntos, vamos a ser exitosos, ¿sí? Una colaboración, ¿sí? Una cultura de control, ¿sí? Que es decir, que vamos a ser exitosos si mantenemos un control riguroso, ¿sí? Que se basa en, que tiene muchos fundamentos. ¿Y cómo lo van a ver reflejado en la organización? Porque hay procesos definidos y las tenemos que seguir, ¿sí? Porque hay jerarquías, ¿sí? Porque de cierta manera en esas jerarquías hay poderes y se toman decisiones en base a esas jerarquías. En esta colaboración empezamos a ver que esa jerarquía se empieza a disolver un poco, ¿sí? Hay otra de competencia, ¿sí? Donde dice, seremos exitosos si somos los mejores, ¿sí? Y hay mucha competencia, mucha eficiencia, empiezo a compararme, ¿sí? Y hay otra que es una de cultivación, ¿sí? ¿Cómo lo que busca es más un propósito, ¿sí? Y una creatividad donde no hay esas jerarquías,
¿sí? Y aquí hay un punto bien importante. No es que la cultura vaya a ser en una empresa solamente de cultivo, de cultivación o de competencia o de control. Realmente es como una mezcla. Sin embargo, sí hay como, se inclina más hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Y aquí les quiero hacer alguna pregunta como para entender un poco y darnos cuenta más o menos cómo está esa cultura dentro de nuestra organización, ¿sí? Y aquí sí pueden ir escaneando el código. ¿Sí? Y contestar qué tipo de cultura consideras que vives en tu organización. Adelante. Muy bien. Ya veo que ya están entrando. Y lo interesante de esto no es que, por ejemplo, claro que agilidad, si vivimos en una cultura, dentro de la organización, una cultura más de colaboración o de que buscamos más el propósito, pues a lo mejor puede ser más sencilla la implementación de agilidad. Puede ser que cuando vivimos en una cultura donde hablamos de control constante, si aquí les voy a empezar a compartir, si hablamos de una cultura de control, puede ser más retador, o de competencia, puede ser más retador seguramente va a ser más retadora la transformación, pero no es imposible. Las estrategias que tenemos que implementar dependiendo de qué cultura tenemos tendrán que ser diferentes. Ese es el punto interesante en una transformación ágil. ¿Sí? Dependiendo de qué estilo de cultura tengamos, serán las acciones que tengamos que emprender. ¿Sí? Si se fijan aquí, la mayor parte estamos en una cultura de control o de colaboración. Algunos estamos en competencia, pocos estamos en este punto. ¿Sí? Realmente hay muy pocas empresas que están en este punto. Y yo podría decir que tal vez empresas en Europa son las que están más enfocadas y no todas, son también contaditas, a esto de buscar un propósito más común y vivir como en redes y menos jerarquía. En México, si bien estamos más acostumbrados al control, incluso hay empresas con bastante competencia. Entonces, si se fijan, aquí están. Más o menos así es como estamos en la cultura. Creo que es general. Entonces, aquí la clave y el mensaje es que no es que esté mal o esté bien, sino que en algunos va a representar más reto y que las estrategias dependen del nivel de cultura o el estilo de cultura que tengamos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Acá la tengo. Aquí está. Muy bien. Les platicaba también que el estilo de liderazgo está cambiando, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrarse por ahí y cuando tengan tiempo busquen Management 3.0. Habla de un estilo de gestión muy diferente y de nuevas técnicas, ¿sí? No voy a entrar a profundidad, pero hablamos de un estilo de liderazgo que se convierte en un estilo de liderazgo de comando y control que les decía, o que busca lograr siempre las metas a través de los otros, sino se convierte en un estilo de liderazgo catalizador o un estilo de liderazgo, le van a encontrar como líder sirviente, ¿sí? Que es más un coach, ese coach que busca comprometerse con el equipo, motivar, ¿sí? E inspirar al equipo. Y estar siempre ahí, no para gestionar a la gente, sino para gestionar el ambiente que esté listo para que la gente pueda lograr sus metas, ¿sí? Entonces, hay un reto interesante porque en esa gestión el líder empieza a empoderar a los otros, ¿sí? Pero ese empoderamiento implica desempoderarte un poco, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los retos interesantes. Les quiero poner un ejercicio súper sencillito y con esto casi terminamos. Si tienen por ahí a la mano alguna pluma y un lápiz, les voy a pedir que escriban su nombre con la mano con la que normalmente escriben, ¿sí? Su nombre muy rapidito. Les voy a dar unos 30 segundos. Aquí les cuento. Y ahora, si ya terminaron, que yo estimo que sí, con la otra mano con la que normalmente no escriben, escriban su nombre. Es un nombre completo, ¿eh?
escriban su nombre con la mano con la que normalmente no escriben. Escriban su nombre completo. Entonces, ya que hayan terminado, les voy a pedir que en una palabra contesten. Aquí está. Entren a este código QR, ya que hayan terminado, y contestan en una palabra cómo se sintieron la segunda vez que escribieron su nombre. Muy bien, ya estoy viendo que están escribiendo. Excelente. Voy a empezar a proyectar acá. Fíjense, bien interesante. Frustrado, sin control, inexperto, capaz, inhábil, estresado, lento, fuera de una zona de confort, ¿sí? Principiante, emocionado, incómodo, torpe. Muy bien, sí, la mayoría coincide con frustrado, lento, sin control. Entonces, este ejercicio me gusta mucho porque me parece que es muy simple pero muy poderoso, porque la realidad es que cuando iniciamos en una transformación ágil, esto es parte de lo que vamos a sentir, ¿sí? Nos vamos a sentir como empezamos a vivir una nueva forma de trabajar. Estoy acostumbrado a escribir con esta mano, ¿sí? Y tengo éxitos comprobados con esta mano, ¿sí? Entonces, empezar a escribir con la otra me hace sentir de repente frustrado, me siento torpe, me siento sin control. ¿Y qué creen que sucede? Quiero regresar a escribir con la mano con la que yo normalmente tengo éxitos y sé escribir, ¿sí? La invitación ahora es que tenemos que aprender a escribir con la otra mano. No quiere decir que ya no, esta mano no la vamos a usar, claro que sí, la seguimos utilizando, pero quiere decir que habrá momentos y que hoy es el momento en el que tengo que empezar a escribir con otra mano también, ¿sí? Y que este es un proceso de cambio en el que voy a sentir todos estos temas que están por aquí, ¿sí? Pero que conforme los vayamos practicando y conforme vayamos evolucionando y que la organización y el comité ejecutivo esté decidido, creo que esto fluye mucho más. Entonces, como algunos mensajes finales que les quiero compartir, es que parte de la agilidad es que, si se fijaron, empezamos a planificar, pero no seguimos el plan a ciegas, ¿sí? Porque sería estúpido seguir un plan ciegas sin ajustar, ¿sí? Que tenemos que inspeccionar y adaptar constantemente, ¿sí? Que o cambiamos o morimos. Uno de los mensajes también súper importantes que les quiero compartir es que con agilidad queremos fallar rápido para que podamos arreglar temprano, ¿sí? Y es disminuir esa aversión al riesgo. Realmente queremos equivocarnos porque ahí es donde está el aprendizaje, ¿sí? El otro punto es entregar valor, menor desperdicio y siempre centrado en el cliente. Siempre centrado en el cliente. Bueno, pues muchas gracias, equipo. Yo sé que estuvo súper ágil. La verdad es que sobre esto hay muchísimas cosas que compartir, pero me gustaría abrir el espacio para preguntas que tengan sobre lo que hemos estado compartiéndoles el día de hoy. Muchísimas gracias, Aide. En la parte de abajo, en donde está el chat, pueden ir incorporando las preguntas que tengan. Tengo una pregunta, Aide, que dice, ¿cuál es el principal reto en una transformación ágil? Gracias. Sí, fíjate que uno de los principales retos que tenemos en la transformación ágil es el tema cultural, ¿sí? El tema cultural, porque finalmente las transformaciones o estos cambios se dan a través de la gente, ¿sí? Entonces nosotros, como les decía ahorita con el ejercicio de este ambidiestro que es súper poderoso, estamos acostumbrados a trabajar de una manera, ¿sí? A comportarnos de una manera. Entonces, esto está arraigado en nuestro ADN, tenemos que desaprender eso. Y esta transformación ágil nos empieza a retar, como les decía, una nueva forma de gestionar, de ser líder, ¿sí? Y ahí es donde hay una mayor resistencia con ese liderazgo, ¿sí? Porque el líder es el que está acostumbrado a abordar los retos de cierta manera.
¿sí? A tomar control. Entonces, empezar a soltar eso, ese es el mayor reto. Perfecto. Aquí hay otras preguntas. Dice, ¿cuál consideras debe ser el primer paso si quieres realizar un proyecto a través de este mindset? Sí. Fíjate que esa pregunta siempre la hacemos y a mí me pasó también cuando arrancamos este proceso. Y las recomendaciones que nos han hecho y que nosotros ahora hacemos también es que inicies con un equipo, ¿sí? Que se busque un reto que no sea un reto tan simple, tampoco sea el reto más complejo, ¿sí? Pero un reto que sí sea un reto que valga la pena, ¿sí? Que sí esperes un valor de negocio importante y que empieces con un equipo, ¿sí? Un equipo a abordar ese reto y una recomendación sería empieza con un equipo a vivir Scrum, ¿sí? De una manera disciplinada, ¿sí? Y empezar a aprender al mismo tiempo, empezar a ver cuáles son esos comportamientos en términos de cultura que tendría que empezar a instalar en la organización, ¿sí? Otro punto súper importante y clave es definir el why, ¿sí? El por qué como organización quiero ser ágil. Y ese why se da en el nivel ejecutivo, en el nivel más alto de la organización. Ese sería como el punto 1. Primero definir cuál es el why, que estén convencidos y a través de ese sponsorship empezar un equipo. Esos serían como los primeros pasitos. La siguiente pregunta dice, ¿puedes compartir una experiencia práctica de una situación antes de ser ágil y ya siendo ágil? ¿Qué cambia? Sí, fíjate que es bien interesante, cambian varias cosas. En mi experiencia nos ha pasado a algunos equipos que están enfocados específicamente en una transformación digital a través de desarrollar alguna herramienta tecnológica, viviendo en un esquema tradicional y luego se migraron a ser un equipo ágil, multidisciplinario, enfocado en sprints. El equipo ya no quiere regresar, por un lado, a trabajar en el esquema tradicional, ¿sí? Ya no quiere regresar. Porque resulta que es mucho más motivador, el reto es muy bueno y empiezas a generar esa cohesión entre los equipos y ese propósito, entonces el equipo está como más motivado, ¿sí? Y eso es como una gran diferencia. La otra es que hemos tenido la capacidad de abordar retos interesantes en periodos bien cortos. Hemos evolucionado cuando a lo mejor en otro momento se tardaban 2 años, 1 año en terminar una aplicación móvil compleja, lo terminaron en 3 meses, ¿no? Un reto. Y puede ser que no sea el que te habías imaginado completo de inicio a fin, pero sí empiezas a generar ese valor de a poco. Entonces, sí lo interesante aquí es que empiezas a generar ese valor y eso es lo que te va motivando a seguir con nosotros, ¿no? Es una de las grandes experiencias. Eso es cuando en términos de tecnología, pero hay otras experiencias en términos de proceso, ¿sí? Que ahora también hemos arrancado algunas iniciativas para rediseño de procesos core dentro de las organizaciones y algunas experiencias ahí interesantes son este tema de toma de decisiones, ¿sí? Cómo el reto que se enfrenta la organización en empoderar a este equipo, que tiene que ser más autónomo, versus empezar a desempoderarme yo, ¿no? Estos son retos, ¿sí? Que se empiezan a ver, pero al momento de empoderar a este equipo, empiezo a ser mucho más ágil, ¿sí? Ya no tengo que tocar base con tanta gente y el equipo es más ágil, ¿sí? Esta pregunta dice, ¿cómo se puede iniciar el cambio de la cultura de la organización? O sea, ¿cómo empezar a hacer esos pequeños cambios? Sí, y ahí creo que interviene muchísimo el tema del why a nivel ejecutivo, ¿sí? Si no estamos ahí en ese nivel, es más complejo, ¿verdad? Porque esa transformación, pues idealmente tiene que ser una transformación cultural dentro de toda la organización. Sin embargo, si eso no se da, ¿sí? Pero hay una burbujita cultural en la que puedes y tienes un dominio, empieza con esa burbujita. Es decir, si empiezas con el área de IT, ¿sí? o me dieron chance, me dieron una oportunidad de empezar con talento y cultura, empieza en esa burbujita
¿Y qué tienes que hacer ahí en términos culturales? Pues identificar cuáles son esos comportamientos que deseo instalar, ¿sí? Que vienen mucho de la mano con estos valores y principios, ¿sí? Y los retos que se enfrentan a los equipos. Hay mucho sobre eso que en un futuro les puedo compartir, pero empiezas a hacer esa selección de comportamientos y a través de esfuerzos en la organización se pueden empezar a instalar, ¿sí? A través de algunos rituales, dentro de los equipos ágiles y fuera de ellos, ¿sí? Para empezar a instalar y ver estos comportamientos. Entonces ahí es donde entra el tema de ser ágil, being agile y doing agile, ¿sí? Porque cuando empieza a complementar el marco de trabajo de Scrum con estos comportamientos, es donde empiezas a ver cómo va fluyendo todo de una manera más orgánica. Oye, Aide, ¿se puede aplicar esta metodología ágil en todos los procesos de trabajo o hay procesos de trabajo en donde no podemos utilizar esto? En general, en la mayoría de los procesos de negocio se pueden utilizar. Sí, puede ser que algunos por su propia naturaleza a lo mejor no genera tanto valor, ¿sí? No es que no se pueda, pero si donde tú ves que se luce todo el tema de agilidad es cuando hay mucha incertidumbre, ¿sí? Que hablamos de la complejidad y donde tengo que ir aprendiendo, ¿sí? Entonces ahí se va a lucir, ¿sí? Pero a lo mejor sí hay un proceso que ya es un proceso como más estándar, está dominado, no tengo necesidad de evolucionarlo, pues a lo mejor ahí no hace tanto sentido. Sin embargo, podrías utilizarlo, ¿sí? Podrías hacerlo, no está peleado, ¿sí? Buenísimo. Una última pregunta dice, el tema de costos en los proyectos ejecutados con metodología Scrum, ¿son mayores a los realizados con metodología cascada? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Sí, fíjate que no, no, la experiencia que yo he tenido no es mayor. Tampoco te puedo decir que sea menor, depende. Lo que pasa es que lo que sí te da es que te da más claridad porque tú lo estás partiendo en pedacitos, ¿sí? Ahí tienes que cambiar también contratos, la forma en que haces los contratos con los proveedores. Ese es un cambio también importante, ¿sí? Y que tienes que, si tu proveedor no está acostumbrado, pues tendrás que buscar a un proveedor que sí está acostumbrado o acompañar a tu proveedor para que entre en esta nueva dinámica. Entonces, nosotros hemos tenido que trabajar en rediseñando los contratos con los proveedores, la relación, y renegociando para que por sprint, ¿sí? O por iteración empecemos a hacer los pagos, ¿sí? Entonces pagas versus lo que te estabas comprometiendo en cada sprint. Aquí lo interesante es que puede llegar un punto en el que ya no sea necesario aquello que habías visualizado, por ejemplo, cuando estás en algo ágil, digo, en algo tradicional, tú piensas en algo, en una meta, y hasta que no llegues a ella, entonces pagas todo lo que hay en el camino. ¿Sí? En un tema ágil, tú vas pagando de a poco y a lo mejor te quedas antes de lo que habías imaginado porque hasta ahí ya es el valor de negocio que esperas tener, ¿sí? Entonces, no hay algo escrito, no hay una regla escrita. Lo que sí con agilidad es que el tema de hacerlo por sprint te da mucha más claridad y también que lo amarres, otra clave es amarrarla con el valor de negocio que estás trayendo en cada sprint o en cada liberación. Entonces ahí es cuando validas y justificas ese gasto versus el valor que estás teniendo. Pues muchísimas gracias, Aide, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que gracias por hacer esta plática muy práctica.